¿Quieres aprender a crear en AppSheet un menú para que desde tu aplicación puedas acceder a toda la información y a todos tus informes y reportes gráficos, etcétera, en Looker Studio? Pues quédate en el vídeo y vamos a aprenderlo. Bueno amigos, tenemos esta aplicación de ventas en la que tenemos muchos menús, ventas, compras. Todavía no hemos cargado nada. Tenemos también artículos, categorías, etcétera, ¿no? Tenemos muchos menús y en este caso lo que queremos es crear con Looker Studio unos informes y unos gráficos que sean bastante interesantes y que nos den información sobre la actividad de nuestra aplicación. Entonces tenemos una tabla, como pueden ver aquí en las tablas del editor de AppSheet, tenemos una tabla ventas y luego tenemos una tabla detalle de venta que está relacionada con la tabla ventas. Y también tenemos una tabla artículos que también está relacionada con la tabla ventas por medio del campo artículo. Realmente el campo o la tabla artículos está relacionada con detalle de venta y detalle de venta está relacionada con ventas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a crear un informe o un reporte o un gráfico o un dashboard, lo que quieran, en Looker Studio. Entonces, primero que nada, tenemos que venir a Google y escribir Looker Studio y seguramente el primer resultado que vamos a obtener es el de Looker Studio de Google. Es una herramienta de Google que con las credenciales nuestras de Google vamos a poder entrar. Entonces, si ya estamos registrados en AppSheet con las credenciales, y ya hemos entrado en alguna aplicación de Google, pues cuando entremos aquí directamente ya nos va a aparecer esta aplicación Looker Studio, que es muy interesante. Si en algún momento no nos dejara acceder directamente, pues meteríamos el usuario y la contraseña de Google, el que metemos en Gmail o en cualquier aplicación de Google, y ya nos abriría la ventana del Looker Studio. Entonces tendríamos que crear el primer informe, ¿vale? O podemos crear unas fuentes de datos, porque claro, realmente primeramente lo que tenemos que hacer es importar a Looker Studio las bases de datos de donde queremos hacer el informe. En este caso, si nos ponemos aquí en fuentes de datos y le damos a crear, pues fuentes de datos, nos va a aparecer de dónde queremos obtener los datos. En este caso le vamos a decir que de AppSheet, pinchamos ahí y lo primero que nos va a decir es que le autoricemos a entrar en AppSheet para coger las bases de datos. Le damos a autorizar. Todo es de Google, con lo cual esto es un mero trámite, lo de autorizar el coger los datos. Entonces le damos a autorizar, nos va a salir la cuenta y simplemente le vamos a tener que dar una autorización sobre esto. Entonces ahora elegiríamos de todas las aplicaciones que tenemos en esta cuenta de Google, en AppSheet, pues tendríamos que elegir la aplicación que queramos. En este caso yo voy a elegir la de ventas o tienda en este caso. Esta cuenta la tengo como un poco desastre porque es para hacer muchas pruebas y muchas prácticas. Entonces le diríamos la aplicación que queremos, le diríamos siguiente y entonces aquí lo primero que le vamos a tener que decir es la tabla que queremos importar al Looker. Entonces en este caso vamos a decirle primero que nada la tabla ventas. Tengan en cuenta que esto lo vamos a tener que hacer simplemente una vez, solamente una vez al principio, y luego ya se va a quedar todo registrado y simplemente solo lo vamos a tener que dar a actualizar para actualizar los datos. Entonces ahora le daríamos a siguiente y cuando cargue, porque claro, tarda un poquito, pues le daríamos al botón conectar y básicamente ya tendríamos la tabla importada. En este caso en mis tablas no hay todavía datos, pero vamos a empezar a crear datos y vamos a ver cómo van a reflejarse en los informes, ¿vale? Entonces aquí me saldrían todos los campos y si vemos que hay algún campo que no coincide con el tipo que nosotros necesitamos, pues tendríamos que cambiarlo. Y ahora, aunque tenemos que importar otras fuentes de datos, otras tablas, en este caso le voy a dar a crear informe porque ya se nos pondrá en la interfaz esta de crear el informe y nos dice vas a añadir datos a este informe,
Esto le decimos que no nos lo vuelva a decir para que no nos esté dando el coñazo, molestándonos. Y le podemos añadir el informe, pero realmente nosotros aquí ahora ya, una vez que tenemos esta interfaz abierta, nosotros aquí podemos configurarlo todo y editarlo todo. Entonces, en principio automáticamente nos ha puesto aquí un informe automático, esto lo vamos a eliminar. Y vamos a tener aquí, en esta zona es donde vamos a crear los informes según el tipo que queramos. Aquí en esta zona de en medio se nos van a poner los datos que estemos utilizando en ese momento, que los tenemos aquí ahora mismo, pero estos datos son los que hemos importado y los que vamos a tener en el centro son los que realmente vamos a utilizar. ¿Vale? En este caso nos sale aquí en datos la tabla de ventas porque es la única que hemos importado hasta el momento. Entonces, en los menús de arriba pone página, organizar, recursos. Entonces, en recursos es donde nosotros vamos a empezar a añadir las otras fuentes de datos que necesitamos. Si le ponemos aquí gestionar las fuentes de datos añadidas, pues nos aparece la tabla ventas, que es la que acabamos de importar, y aquí le vamos a ir diciendo añadir una fuente de datos. Entonces le vamos a añadir otra fuente de datos en AppSheet, pinchamos en AppSheet de nuevo, vale, entonces cuando pinchamos en AppSheet nos aparece para que le digamos la aplicación de nuevo. Entonces en este caso le vamos a decir de nuevo la tienda y le damos a siguiente. Esto, como les digo, solo lo vamos a tener que hacer la primera vez y luego ya vamos a poder hacer todos los reportes que queramos, los informes. Entonces tendríamos que darle en este caso ahora detalle de venta o detalle venta, que es la otra tabla que vamos a necesitar. Le damos a siguiente, que ahora a continuación de importar los datos vamos a tener que crear las relaciones que haya entre ellos. ¿Vale? Entonces ahora ya tendríamos tienda, detalle de venta, le damos a añadir. Y ya tendríamos esa tabla añadida. Ahora vamos a añadir la tabla artículos. ¿Vale? Tenemos, como ven aquí, tenemos detalle de venta, tienda, detalle de venta. Y este automático que nos ha creado lo vamos a eliminar porque no nos hace falta todavía. Y como ven aquí en la parte de datos ahora tenemos la tienda ventas y tienda detalle de ventas. Entonces ahora nos faltaría gestionar la fuente de datos, añadirla, decirle que es de AppSheet. Y esto vamos a tiro hecho y ya se hace más rápido. De la aplicación tienda, le damos a siguiente, le decimos qué tabla queremos, en este caso vamos a decirle la tabla artículos, le damos a siguiente, le damos a añadir y por último vamos a añadir la tabla clientes también. Entonces vamos a gestionar las fuentes de datos añadidas, añadir nueva fuente de datos, AppSheet, le decimos la aplicación que queremos, en este caso sería la de tienda, siguiente, y vamos a darle ahora la tabla clientes, que estaría relacionada con la tabla ventas también. Esperamos que se cargue y le damos a añadir. Vale, en este caso ya tendríamos, vamos a eliminar este que nos hace siempre de automático. Aquí tendríamos ya todas las tablas que hemos importado, que sería ventas, artículos, clientes y detalle de venta. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería crear relaciones entre las tablas que necesitemos en cada informe. En este caso yo ahora voy a hacer un informe de clientes o de ventas por cliente. Entonces voy a darle a recursos y voy a decirle gestionar combinaciones. Entonces le digo añadir una combinación y cierro esto y aquí me van a ir apareciendo las tablas. En principio me ha puesto la tabla cliente. Yo voy a unir otra tabla, le pincho aquí en unir otra tabla y voy a unir la tabla ventas. ¿Vale? Entonces tenemos la tabla cliente y tenemos la tabla ventas. Tenemos que configurar el tipo de relación. En este caso
normalmente el tipo de relación va a ser left outer, es decir, que devuelve las filas que coincidan de la tabla de la derecha y filas que no coincidan de las tablas de la izquierda. Vale, que en este caso si yo quiero relacionar la tabla clientes con la tabla ventas, pues lo haría de esta forma. Y ahora tenemos que añadir el campo ID cliente y aquí cliente. Es decir, el campo ID cliente de la tabla clientes está relacionado con el campo cliente de la tabla ventas. Vale, hay diferentes tipos de relación. En principio aquí te dice devuelve filas que coinciden en las tablas de la izquierda y filas que no coinciden en la tabla de la derecha, pero yo creo que estas dos vienen siendo muy parecidas, lo que pasa que depende de dónde tengas la tabla, y todas las demás pues ya habrá que ver de qué tipo son las tablas que necesitemos, pero vamos que en principio esto no lo vamos a ver. Le damos a guardar y ya tendríamos la tabla clientes relacionada con la tabla ventas. En principio ya no voy a necesitar nada más porque yo lo que quiero sacar es un listado de clientes, o sea, de ventas por clientes. En este caso, aquí en ID cliente le voy a poner el nombre del cliente porque realmente lo que yo necesito solo es el nombre del cliente, no necesito más datos. Y de lo que es la tabla ventas, aquí en la relación, en los datos que voy a combinar, tengo cliente porque es el que se relaciona, pero después voy a meterle el total venta porque es un dato que necesito, y esto lo podría meter aquí en dimensiones o lo podría meter como métricas. Lo que pasa que después, o sea, esto lo podría meter aquí en métricas también, porque al ser un campo de importe o de numérico se puede meter aquí en métricas, pero de momento lo voy a dejar aquí porque también lo podemos poner en dimensiones. Pero también aquí tendría que estar cliente porque es el campo que está relacionado aquí, ¿vale? Que ahora se ha quitado porque lo quité de ahí. Aquí tiene que estar cliente porque es el que se relaciona con ID cliente. Aquí vamos a poner el nombre porque queremos que en el listado aparezca el nombre. Y total venta, que es el campo que quiero reflejar. También podría, por ejemplo, para saber los importes que han ido en contado, a crédito, y así lo podría dejar así, a contado, a crédito y total venta. Entonces ya tendría configurada la relación entre las dos tablas y le doy a guardar y le doy a cerrar. Vale, esta combinación o esta relación entre tablas me la he llamado como combinación sin nombre. Lo podría editar. Aquí podría ponerle el nombre de la combinación. Voy a ponerle ventas clientes para que se sepa de qué es. Le doy a guardar, cerrar, y si me voy a recursos, gestionar combinaciones, pues aquí tendría el nombre de lo que acabo de relacionar, que es ventas clientes. Le doy a cerrar y ahora en este caso me puedo ir a insertar y, por ejemplo, yo lo que quiero es insertar una tabla. En principio pongo tabla y yo la inserto donde quiera. Si la quiero insertar aquí o si la quiero ver más pequeña o más grande, la puedo insertar donde yo quiera. En este caso puedo insertarlo aquí. En este caso me ha cogido automáticamente el ID del cliente y el nombre del cliente. ¿Vale? En este caso el nombre del cliente me lo está haciendo como una cuenta, ¿no? Me lo ha metido en métrica, entonces esto no me interesa. Aquí de métrica el nombre del cliente lo voy a quitar y voy a poner el nombre del cliente realmente aquí, en donde está la dimensión. Entonces, al yo poner la dimensión, me lo va a colocar aquí en nombre del cliente. Y ahora tendría que añadir una métrica. Yo como métrica, pues le voy a meter lo que es el total de la venta, pero vemos que aquí no nos está apareciendo. ¿Por qué? Porque la fuente de datos que tiene aquí es la tienda cliente, es decir, que está cogiendo directamente la tabla de clientes. Y yo lo que quiero es coger
Yo lo que quiero es cambiar la fuente de datos y ponerle la combinación que acabo de realizar. Entonces pincho aquí y tengo que elegir datos combinados, porque aquí serían fuente de datos añadidos y aquí serían datos combinados. Entonces le doy a ventas clientes y entonces aquí ahora me está saliendo en la primera columna una numeración, que es una opción que tenemos aquí en estilo, que ahora se la quitaremos. Y en la columna principal me está saliendo los nombres de clientes. Entonces vamos a decirle añadir métrica y le vamos a decir que nos salga la total venta. Como no hay nada todavía metido en las ventas, pues me está saliendo null. En el caso aquí en la pestaña estilo vamos a cambiar dos cosas. Una de las cosas que podemos cambiar es esto, que me ponga los números de las líneas estas de aquí, que pone 1, 2, que no me gusta. Entonces lo busco por aquí y donde pone cuerpo de la tabla en números de fila se lo quito y ahí ya se le va a quitar. Y luego también hay una parte que pone null por aquí, mostrar null, que le voy a poner mostrar 0 y así me saldría así. Entonces yo ahora mismo tengo registrado 2 clientes y los dos me dan 0 porque no he metido ninguna venta. Y aquí tendría yo la tabla de ventas por cliente. Como ven, aquí en configuración tenemos el campo nombre de cliente y está, bueno, dice ordenado porque eso lo metió él automáticamente, pero tenemos el campo nombre de cliente y el total de venta. Y esto lo podemos hacer porque hemos relacionado la tabla clientes con la tabla venta. Bueno, pues ahora vamos a crear una venta en la aplicación. Nos venimos aquí a la aplicación, nos vamos a ventas, creamos una venta del cliente 1, le vamos a poner la fecha de hoy, le vamos a decir que está finalizada, le vamos a añadir 10 unidades de caja de herramientas por un precio, le damos a guardar y entonces ya tendríamos una venta creada. Voy a guardarla y si nos vamos aquí al informe que estábamos haciendo, pues tenemos que hacer es irnos aquí a estos tres puntitos y decirle actualizar datos. En ese caso lo que va a hacer es, se va a poner en contacto con la AppSheet, con la aplicación, y va a actualizar los datos que tenemos, que nos va a salir la nueva venta. Entonces cliente 1 nos sale como que tiene 300. En este caso los campos pues los podríamos, aquí lo podríamos configurar, a lo mejor en vez de tipo número quedaría mejor tipo moneda. Le podríamos poner pues dólares, por ejemplo, y ya nos saldría como un formato de moneda. Otra cosa que podríamos hacer pues sería añadir aquí en la dimensión pues el contado y el crédito. Entonces nos va a salir una columna de contado, crédito y total venta. Vale, esto lo podemos configurar en todo momento, el grosor que queramos. Incluso si queremos podemos hacer esto incluso más pequeño, porque aquí también la idea es que podemos hacer otros elementos, podemos poner gráficos y otras cosas. Bueno, ahora nos vamos a ir a la aplicación y vamos a editar la venta que habíamos creado y vamos a poner que del total de la venta, que son 300, vamos a poner que hubo 150 a crédito y el resto salió de contado. Le damos a guardar y ahora nos vamos aquí a nuestro informe y vamos a actualizar los datos. Actualizar datos, con lo cual ahora nos tiene que salir desglosado el importe que ha habido de contado, el importe que ha habido de crédito y el total de la venta. ¿Ven? Entonces nos está saliendo contado 150, crédito 150 y total venta 300. Con lo cual ya hemos sacado un informe bastante interesante de nuestra
de los datos de nuestra aplicación. Por ejemplo, en esta tabla nos interesaría a lo mejor poder tener también información de los artículos. Vale, para ello tendríamos que editar la combinación esta que hemos creado antes, que está en recursos, gestionar combinaciones, pero que desde aquí también podemos, dándole al lapicito, ir directamente a gestionar las tablas. Esto lo podemos abrir un poquito más hacia arriba si nos hace falta. Y aquí en tienda, ventas, le diríamos unir otra tabla y sería la tabla detalle de ventas. En este caso lo que vamos a hacer es relacionar el detalle de venta con ventas. Entonces le pondríamos configurar unión y en este caso pues el tipo de relación que tendríamos que elegir en este caso sería devuelve filas que coinciden de la tabla de la derecha y filas que no coincidan de las tablas de la izquierda. Aunque realmente yo creo que tendríamos que, en este caso, saber tanto información de todas las filas de la derecha o de la izquierda. Hay que tener cuidado porque en función de la relación que cojamos, a veces se producen cambios o se multiplican los valores por números, etcétera. Entonces hay que tener cuidado y ir probando este tipo de relaciones. Yo en el momento voy a elegir todas las filas de las tablas de la derecha y de la izquierda y añado el campo. En este caso sería, a ver, un momentito, para poder relacionar la detalle de ventas con ventas, aquí tendríamos que sacar el ID de venta, que es lo que se relaciona con la venta. Y aquí en ventas, aquí también en detalle de ventas tenemos que sacar el artículo, ¿vale? Y en principio lo vamos a dejar así y configurar la unión como full outer. Y sería el campo, a ver, porque aquí estamos teniendo algún problema. Y de venta lo tenemos que configurar, lo tenemos que relacionar con... Vale, entonces nos vamos aquí, y de venta, y lo añadimos. Y ahora ya nos vamos aquí y relacionamos y de venta con y de venta. ¿Vale? El problema es que tenemos que añadir los campos en esta parte de aquí para poder relacionarlo. Vale, entonces tenemos la venta, el detalle de venta y vamos a insertar algo más que va a ser, vamos a ver si podemos, vamos a reducir esto un poco para poder meterle la otra tabla que va a ser la tabla artículo y le vamos a poner aquí ID artículo y nombre del artículo y lo vamos a configurar como left outer. En este caso vamos a añadir el campo, sería artículo de aquí y el ID de artículo de la tabla artículos. Vale, que yo creo que en este caso tendríamos que ponerlo a lo mejor al revés. Pero bueno, esto es cuestión de ir probando las relaciones y a ver después si nos da algún problema con los datos, si nos los da mal, pues ya lo miramos. Entonces vamos a darle a guardar y vamos a darle a cerrar. Vale, entonces aquí ahora en esta combinación de datos que hemos creado, ventas clientes, bueno, ahora nos está dando un error de configuración del usuario. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Bueno, se lo voy a explicar porque esto seguramente les puede pasar en más de una ocasión y yo sé cuál es el problema, pero quería hacerlo así para que ustedes se dieran cuenta de lo que puede pasar. Vamos a ver las relaciones. Tenemos 4 tablas relacionadas y hay un campo ID artículo que es de tipo numérico y en detalle de ventas hay un campo artículo que se relaciona con ID artículo
y que es de tipo, como estamos viendo, de texto. Vale, entonces esto es lo que nos está acarreando el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vámonos a ir a gestionar las fuentes de datos añadidas y vamos a irnos a detalle de venta, que es la tabla que hemos importado, y en artículo esto lo vamos a poner como numérico, porque el código del artículo en la tabla artículos está como numérico, entonces no puede establecer una relación entre un campo de texto con un campo numérico. Entonces le damos a hecho para que se guarden los cambios, cerramos esto aquí y vamos ahora a actualizar todo esto. Vale, entonces ahora nos está dando el artículo con el código y el nombre del cliente. Tenemos aquí el artículo, que este artículo es el de la tabla detalle de venta, ¿vale? Que sería este. Y tenemos el campo nombre, que es el nombre del artículo. Que entonces este sí nos va a dar el nombre del artículo en concreto. Vale, entonces tenemos aquí, por un lado, el nombre del artículo y tenemos el nombre del cliente. Si yo esto lo subo aquí, pues tendríamos al revés, el nombre del cliente y los artículos que han comprado. En este caso podríamos añadir como métrica pues mira, para añadir la métrica nos tenemos que ir de nuevo aquí a gestionar la combinación de las relaciones y en la tabla de detalle de ventas tenemos que añadir un campo que es el total de línea para que nos podamos, vamos a darle a guardar y ahora le damos a cerrar para que podamos hacer la métrica por el total de línea, porque es la línea del artículo. Cada artículo está en una línea del detalle y entonces esto aquí nos daría el importe total de este artículo. Vamos a ir a la aplicación y aquí vamos a editar esta venta. Vamos a meternos aquí, perdón, aquí, cancelar. Voy a añadir otra línea de otro artículo que ya me pone el precio automáticamente. Le doy a guardar y le voy a dar a guardar. Y ahora nos vamos a ir a el informe y vamos a actualizar datos. Y ahora nos tendría que salir lo que es el cliente 1 con dos artículos. Tenemos la caja de herramientas por un lado y el disco de corte por otro y con los importes correspondientes. Que este sería pues 5. El importe son 150 y 300. Bueno, les he dado algunas pinceladas de cómo funciona el programa Locker Studio. Podemos también insertar un enlace en nuestra aplicación para acceder directamente a estos informes o gráficos o todo lo que queramos hacer. La forma sería como he hecho yo en esta aplicación. En esta aplicación tengo un informe, o sea, tengo un menú que es reportes, en donde he puesto una imagen aquí con un enlace que cuando yo pincho en la aplicación me lleva directamente al Locker Studio. En este caso he hecho esta tabla con varios informes juntos que nos dan también bastante información toda seguida. Tiene pues unos informes de ventas, saldos, proveedores, etcétera. Bueno, en este caso, para hacer este enlace con el Locker Studio, lo que he hecho es que tenía en una tabla, hice una tabla que se llama reportes y puse un campo ID de reporte, nombre y URL. De todas formas, la URL al final he visto que no, el campo URL no nos hace falta para nada, porque lo que se trata es de crear esta tabla de reportes con una vista
de reportes de tipo deck, como lo tienes aquí, en la cual lo he configurado para que solo salga el nombre de la vista o de la línea esta del informe, del registro. Solo sale el nombre en la vista. Entonces ahora mismo la vista, si yo pincho, lo que me hace es entrar como para editar, que es el funcionamiento normal. Pero vamos a crear una acción aquí en la tabla reportes. Vamos a crear una acción que le vamos a llamar ir a Locker de la tabla reportes y le vamos a decir que vaya a una web, go to a website. Y aquí en lo que es el target, en el campo target este, que es el parámetro de la URL, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí al informe este que hemos creado anteriormente, y aquí en la parte esta de compartir hay un menú que pone obtener enlace al informe. Entonces pinchamos ahí, copiamos el enlace, nos vamos aquí a target y le ponemos el enlace entre comillas. Hay que acordarse de poner las comillas para que no nos dé problemas. Vale, le ponemos entre comillas y le damos a guardar. Entonces hemos creado una acción que lo que nos va a hacer es ir a la URL esta de Locker Studio. Vamos a darle a guardar y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la vista esta. Ahora cuando se termine de cargar, vamos a irnos a esta vista de aquí, que es reporte, que nos lleva a este menú, ¿no? Entonces, esta vista es reportes, está en tipo deck, y además le hemos hecho una regla de formato aquí en Format Rules, en reporte, para que el nombre aparezca con un tamaño de texto de dos puntos, más grandes y en negrita, para que se vea así. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es, en esta vista, que es la vista reportes, nos vamos aquí al apartado Behavior y aquí le vamos a decir que cuando seleccione esta fila, pues que me vaya al Locker. Le doy a guardar. Y cuando esto termine de cargar, pues lo que pasará es que cuando yo pinche aquí en este menú, me va a llevar a el informe del Locker Studio, me va a salir los datos y me sacaría el informe, que es el mismo que tenemos aquí. Lo que pasa es que esto nos lo ha cargado un poquito más grande. Y nada, esto sería la forma de hacer un enlace directamente al Locker Studio. Y en próximos vídeos veremos cosas un poquito más avanzadas.